السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hace 2 días fue el 23 de marzo y este día para la comunidad Ahmadía es un día muy importante. Este es el día en el que Allah Ta'ala la promesa que hizo al Santo Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam se cumplió y se cumplió esta profecía del Santo Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Y para el renacimiento del Islam, comenzó el renacimiento del Islam, la época del renacimiento del Islam. Allah Ta'ala dio su permiso al Santo Mesías Prometido, alayhi salatu wassalam, este día, o habría que decir a Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, le dio el permiso para que se declarara el Mesías Prometido y el Mahdi. Le dio la autorización para reconocerse como el Mesías Prometido y el Mahdi, y el objetivo de su advenimiento era, por un lado, para establecer los argumentos sobre la unicidad de Dios en este mundo, y por otro lado tenía que demostrar la superioridad del Islam sobre el resto de las religiones, y que era un completo código de vida, y que demostrando que era un completo código de vida, y con ello rellenar los corazones con el amor hacia el Santo Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, que fue el último profeta de Dios. Por lo tanto, nosotros somos esos afortunados que pertenecemos a la comunidad del Santo Mesías Prometido al Islam, y a la vista de la importancia de este día, que fue hace 2 días, recordando la importancia de este día, se están haciendo, como he dicho, conferencias en la comunidad bajo el nombre del día de Hazrat Masih Maud al-Salatullah. Se han hecho muchas conferencias en las que se ha resaltado los objetivos de su advenimiento y el establecimiento de su comunidad. Al mismo tiempo,
Los miembros de la comunidad también han expresado su gratitud hacia Allah Ta'ala para permitirnos reconocer al Mesías prometido y Mahdi de acuerdo con la ordenanza del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y nos ha permitido reconocerle y al mismo tiempo enviarle nuestra salutación hacia él. Debemos recordar que aceptando al Mesías prometido, al Santo Mesías prometido, cuando por un lado es un motivo de celebración y de agradecimiento, también nuestras responsabilidades crecen. Debemos reconocer, aceptar estas responsabilidades y focalizarnos en cumplir estas responsabilidades. ¿Cuáles son estas responsabilidades? Estas responsabilidades son que debemos continuar los trabajos del Santo Mesías prometido para el cual fue él enviado, y entonces seremos contados entre aquellos que iban a crear un nuevo cielo y una nueva tierra reconociendo al Santo Mesías prometido, al Islam. Por lo tanto, para comprender estas responsabilidades tenemos que mirar hacia el Santo Mesías prometido, ver los objetivos de su advenimiento y tenemos que entender hasta qué punto hemos entendido los objetivos de su advenimiento y cuánto estamos aplicando de ellos en nosotros y, adicionalmente, qué papel estamos jugando en propagar estos objetivos o estamos cumpliendo por aceptar estas responsabilidades. El Santo Mesías prometido dice que el trabajo o la razón por la que Dios me ha enviado es para la relación que hay entre el hombre y Dios, esa enfermedad, la limpie y restablezca una relación de amor y sinceridad con Dios. Y, en segundo lugar, he sido enviado para que a través de la expresión de la verdad finalice las guerras religiosas y ponga la fundación del establecimiento de la paz. Tercero, que las verdades religiosas que están ocultas al mundo las muestre de nuevo. Cuarto, he sido enviado para demostrar que la espiritualidad que se había sido enterrada bajo los deseos, la oscuridad de los deseos carnales, la muestre de nuevo. Entonces, los poderes divinos que están en el hombre, que se muestran a través de pensar o de introspeccionar o mediante las oraciones, demuestre que no solo son palabras, sino que pueden tener una demostración práctica. Y lo más importante es la semilla de la unicidad de Dios, que está libre de cualquier impureza, de nuevo restablezca una semilla para que continúe. Y esto no ocurrirá con mi propio poder, sino que ocurrirá con el poder de Dios, que es el Dios de los cielos y la tierra. Por lo tanto, en este extracto se han mostrado 7 aspectos importantes que han sido mencionados y que son necesarios para esta época, y el Santo Mesías prometido los ha resumido en este extracto. Y cuando él dijo que cuando Allah Ta'ala me ha enviado para esta tarea es evidente, ello significa que sus seguidores deben instaurar estas cosas dentro de ellos y deben demostrar la belleza de las enseñanzas del Islam y que el Islam es una religión viva. Por lo tanto, nuestra responsabilidad primera y la más importante es que debemos restablecer, fortalecer e incrementar nuestra relación con Dios Todopoderoso. Debemos intentar acrecentar nuestros lazos de amor y devoción con Allah Ta'ala, con su profeta y con su religión. Debemos decir al mundo que
Con el advenimiento del Santo Mesías prometido, las guerras religiosas han llegado a su fin. Este es uno de sus objetivos. Y para hacer a la humanidad una unidad, tendremos que, a través del siervo fiel, del devoto, del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a quien Dios envió como el manto de todos los profetas, deberemos demostrar la belleza de las enseñanzas del Islam y su verdad hacia el mundo entero. Y para ello deberemos también dar un ejemplo, deberemos acrecentar nuestro estado espiritual y deberemos remover nuestros deseos mundanos y deberemos enseñar al mundo que incluso hoy Dios Todopoderoso escucha y responde a las oraciones a sus siervos devotos y les contesta como ocurría anteriormente. Él provee los medios para dar confort a los corazones de la gente que es su sirviente. Debemos de decir al mundo que Allah Ta'ala es uno y todo va a perecer excepto Él. Es el único ser que vive desde siempre y vivirá para siempre. Por lo tanto, nuestra continuación está basada en ese ser que es eterno, que no tiene fin y que es eterno. Cuando el día 23 de marzo celebramos el Día del Santo Mesías Prometido, debemos considerar si los que hemos aceptado al Santo Mesías Prometido hemos desarrollado estas cosas dentro de nosotros y nosotros que estamos cumpliendo con ellas o estamos luchando para generar este cambio revolucionario dentro de nosotros mismos. En otras partes, el Santo Mesías Prometido, hablando del objetivo y el propósito de su advenimiento, dice en alguno de sus extractos, en una ocasión el Santo Mesías Prometido dijo que este humilde solamente ha sido enviado para que lleve el mensaje a las criaturas de Dios, que todas las fees, todas las religiones actuales en el mundo actual, la verdadera fe que está de acuerdo con el deseo divino es la que ha traído el Santo Corán, y que la puerta que abre la casa de la salvación es: nadie es digno de ser adorado sino Allah y Muhammad es su profeta. En otro lugar dice: debéis escuchar también con atención cuál es el propósito de mi advenimiento. ¿Cuál es el objetivo de mi advenimiento? El verdadero propósito y el objetivo de mi advenimiento es solo la reformación y el soporte del Islam. Uno no debe pensar que he venido para enseñar una nueva Sharia, una nueva ley religiosa, o introducir nuevas ordenanzas o traer un nuevo libro. De ninguna manera. Si alguna persona mantiene este pensamiento, es una persona sin fe y descarriada. La Sharia, la ley religiosa que trajo el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue perfeccionada y completada y no puede venir otro nuevo Sharia. El Santo Corán es el sello de todos los libros. No hay ninguna cabida para algún cambio de ningún tipo. Es verdad que las bendiciones y la beneficencia y los frutos del Santo Corán y la guía no ha terminado. Continuarán en todas las épocas de forma fresca y esas bendiciones, para la prueba de esas bendiciones, Allah Ta'ala me ha elegido a mí. El estado del Islam actual es frágil y se ve que cualquier tipo de degeneración y deterioro está ocurriendo en el Islam. Están cayendo en todos los aspectos. Sus lenguas tienen lenguas, pero sus corazones no les acompañan. El Islam se ha quedado huérfano en estas circunstancias. Allah Ta'ala me ha enviado para que yo le soporte y sea su guardia. Me ha enviado de acuerdo con la profecía
o de la promesa que dijo en el Santo Corán, que ciertamente es quien hemos enviado esta exhortación, el Santo Corán, y seremos nosotros sus guardianes. Es decir, Allah Ta'ala salvaguardará las enseñanzas del Islam, y el Mesías prometido ha sido enviado para la preservación, y para ello se ha enviado al Santo Mesías prometido. Dice, sí, en este momento el no se soportara al Islam, o no se ayudara a la protección, ¿cuándo iba a ocurrir? Esta situación en el siglo XIV está ocurriendo, como en la batalla de Badr, cuando Allah Ta'ala dijo y Allah os había ayudado ya en Badr cuando erais débiles. Allah os ayudó en la batalla de Badr. Este versículo, de alguna manera, en verdad, conlleva una profecía, y es que cuando en el XIV siglo el Islam estuviera frágil y debilitado, de acuerdo con su promesa de salvaguarda, Dios ayudaría el Islam. Por lo tanto, ¿por qué os sorprendéis si Él ha ayudado al Islam? No me preocupa que me llaméis Dajjal, anticristo, falso, y que me acuséis falsamente, porque era necesario que sobre mí ocurriera lo mismo que ocurrió con los profetas anteriores, y para que yo también fuera parte de esta práctica antigua. Hablando de los objetivos del Santo Mesías prometido, dice, hay dos objetivos de mi advenimiento. En primer lugar, para los musulmanes, para establecer el verdadero taqwa, la rectitud de los musulmanes y la pureza, para que sean verdaderos musulmanes, para los que Allah Ta'ala ha deseado. Y por otro lado, para los cristianos, la ruptura de la cruz, y para que la gente se olvide y que solamente se adore a un Dios verdadero. De ver estos dos objetivos, ¿por qué se oponen a mí? Deben recordar que aquellos actos que sean hipócritas y estén contaminados con la suciedad del mundo perecerán por su propia toxina. ¿Puede ser un mentiroso alguna vez puede tener éxito? Dice que Allah Ta'ala no guía a quien es un transgresor y es un mentiroso. Para que un mentiroso es suficiente su propia mentira para ser destruido. Sin embargo, cuando un trabajo se hace para establecer la majestad y la prueba de Dios Todopoderoso y para las bendiciones de su santo profeta, y cuando sea una semilla plantada por la propia mano de Dios, los ángeles la salvaguardan. ¿Quién puede destruir esa semilla? Si hubiera sido esto un negocio, se hubiera borrado y no hubiera quedado ninguna traza. Sin embargo, si este movimiento es de Dios, y de hecho lo es, aunque el mundo entero se oponga, los ángeles harán que esta comunidad crezca y se extienda. Si ninguna persona me apoya, yo también tengo la certeza de que esta misión tendrá éxito. No me preocupa la oposición y considero que es necesaria para el progreso de mi misión. Nunca ha ocurrido que un profeta de Dios o un jalifa de Dios haya venido a este mundo y que la gente le ha aceptado sin más. El mundo es extraño. Por muy honesta que sea una persona, los otros no le dejan en paz y continúan acusándole con alegaciones falsas en contra de él. Después de 127 años vemos que el soporte y la ayuda de Dios está con el Mesías prometido, y con la ayuda de Dios Todopoderoso esta comunidad progresa. Por lo tanto, es nuestra obligación generar un cambio puro dentro de nosotros para que podamos ser los ayudantes en conseguir los objetivos del Santo Mesías prometido, y participemos de las bendiciones que eran la razón de su advenimiento y que pueden alcanzarse a través de su aceptación, porque como él ha dicho, el Santo Mesías prometido no tenía ninguna necesidad de ninguno de nosotros. Es Allah Ta'ala mismo el quien, a través de sus ángeles, es el que está dando éxito a esta misión, que es lo que está ocurriendo.
hablando del propósito de su advenimiento, el Santo Mesías prometido dice que Dios me ha enviado para que revele los tesoros ocultos y que limpie del barro de la denigración piedras preciosas, que el sentido del honor de Dios está en este momento, en un momento álgido, y ha querido purificar al Santo Corán de cualquier alegación maligna de los oponentes. Quiere purificar y limpiar esas alegaciones de las acusaciones malvadas de los oponentes. Por mucho que utilicen la fuerza de nuestros oponentes, nosotros no debemos confrontarnos con ello, porque os digo que si alguien quiere tomar el nombre del Islam y para defender al Islam utiliza la fuerza, está difamando el Islam. El Islam nunca tuvo en su enseñanza que sin ninguna razón se levantara la espada. Si, como mencionado, el objetivo de las guerras no son ahora guerras religiosas, sino que se deben a razones mundanas. Por lo tanto, qué injusto es que los que alegan en contra de nosotros, en lugar de utilizar la pluma, utilicemos la espada. Con el paso del tiempo, las características de la guerra han cambiado. Es decir, antes es necesario que primero empleemos nuestros corazones, nuestra mente, y nos purifiquemos nosotros mismos. Buscar lo primero, debemos purificarnos utilizando nuestra cabeza y nuestras mentes. Pidamos la ayuda de Dios a través de nuestra piedad. Esta es una ley incambiable y firme de Dios. Y si los musulmanes solamente quieren triunfar mediante palabras verbales, esto no es posible. Allah Ta'ala no quiere palabras vacías, palabras huecas, pero lo que quiere es un cambio, una piedad, la verdadera pureza, como dice que Dios está con aquellas personas que son piadosas y que hacen el bien. Por lo tanto, debemos demostrar la belleza del Islam desarrollando este taqwa dentro de nosotros. Tendremos que decir a los musulmanes que la expansión del Islam depende del taqwa. En lugar de crecer en la injusticia y la crueldad, debemos desarrollar e incrementar el taqwa, la piedad. Los ataques que se hacen en nombre del Islam no apoyan al Islam, sino que lo difaman aún más, y matar a gente inocente atrae la ira de Dios. Hace unos días, cuando se han matado a gente inocente en Bélgica, mediante estos ataques terroristas, y docenas de inocentes han sido muertos y cientos han sido heridos, ello no puede ganar nunca el contento de Dios Todopoderoso. Y en esta época, cuando el Mesías prometido ha dejado claro que ahora para la defensa del Islam está prohibida la lucha y las guerras, estas acciones ciertamente van a incluir en el castigo de Dios, y nadie no puede decir que no ha sido enviado este mensaje. Cada uno sabe que el mensaje del Mesías prometido es muy claro, y ahora para las guerras el nombre de la religión está prohibido. Allah Ta'ala guíe a estos musulmanes que llevan a cabo estas crueldades en nombre de la religión, sean bien gobiernos, sean grupos, y les permite que escuchen la voz del imán de la época y dejen de cometer atrocidades y utilicen el arma real de esta época, que ha sido otorgado por el Santo Mesías prometido al Islam. Dice el Santo Mesías prometido: debe quedar absolutamente claro que la necesidad de hoy no es la espada, sino de la pluma. Nuestros oponentes levantan objeciones contra el Islam e intentan atacar a esta religión verdadera a través de varias ciencias y argumentos. Allah Ta'ala me ha llamado la atención de que yo
mediante el arma de la pluma, demuestre el poder espiritual del Islam y la audacia del Islam en esta época científica y el progreso intelectual. Yo no tenía esta capacidad, es el favor de Allah y son sus bendiciones ilimitadas que han destinado que una persona sencilla como yo demuestre la grandeza de esa religión. En una ocasión conté estas objeciones y críticas contra el Islam y eran aproximadamente, según mi aproximación, unas 3.000. Dice el Santo Mesías Prometido que creo que este número debe haberse incrementado aún más. El Mesías Prometido dice: no debe nadie presumir que las bases del Islam están basadas o asumir que estas están basadas entre 3.000 objeciones que se pueden levantar en contra del Islam. De ninguna manera. Estas objeciones están basadas en el desconocimiento, porque os digo en verdad que cuando empecé a contar estas objeciones me di cuenta que estas objeciones se encontraban verdades del Islam que debido a la falta de entendimiento no se les veía a los que las objetaban. Y es la sabiduría de Dios que cuando una persona corta de vista levanta objeciones, ahí hay en ese mismo punto una verdad que no ha sido revelada a ellos, explicando la luz del Islam, el Santo Mesías Prometido, y es referente a los fundamentos del cristianismo. Dice, los fundamentos del cristianismo son aquellos que ni ellos mismos comprenden. ¿Qué se puede decir de esta religión? La luz de la fe, la verdadera fe está dada por el Islam. Dios me ha elegido para demostrar que la luz del Islam y demostrar la veracidad sobre las religiones. La verdad es que hay un solo Dios y que hay creo que también que si las escrituras divinas como el Corán, la Biblia, etcétera, no se encontraran en el mundo, la unicidad de Dios se hubiera demostrado solamente reflexionando sobre la naturaleza humana. Buscar un hijo a Dios es matar a Dios, porque un hijo es para recordar a alguien. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces Dios tiene que morir. En resumen, en la creencia del cristianismo no solo no han respetado la grandeza de Dios, sino no han respetado el intelecto humano. Esta fe no tiene el soporte de la luz divina. No hay un solo cristiano que pueda demostrar los signos divinos que un verdadero creyente puede demostrar. Esta superioridad y preeminencia que se ha dado al Islam solo, y es que en cualquier época se han mostrado signos divinos en aceptación, y esta época no ha desprovisto tampoco de estos signos. Me ha enviado a mí para demostrar la verdad del Islam a través de los signos divinos, que es una parte del Islam. Por lo tanto, bendito es aquel que viene a verme con una mente inquisitiva y para buscar la verdad, y bendito aquel que acepta la verdad cuando se le muestra. Después, rechazando las creencias erróneas de los musulmanes de que Jesús está viviendo en el cielo, el Santo Mesías Prometido dijo: he venido para erradicar esta creencia de su raíz que se ha infiltrado entre los musulmanes por parte de los cristianos. Dice Hazrat Isa al-Islam, el que fuera bajado con luz, con vida de la cruz y que viviera, se muestra en el Santo Corán, pero es triste que durante el Islam ha tenido muchas aflicciones. También hay un malentendimiento, y desafortunadamente los musulmanes creyeron que Jesús fue levantado a los cielos vivo y que el día del juicio volverá otra vez a la tierra.
Si en este 14º siglo Dios me ha elegido como su mensajero para que rectifique las creencias erróneas de los musulmanes, para que explique la verdad del Islam para el mundo entero, para que responda a las objeciones externas levantadas en contra del Islam y pruebe que otras religiones son falsas, especialmente la religión de la cruz. Está hablando de la religión de la cruz, es decir, del cristianismo, para que los conceptos erróneos del cristianismo que son defectuosos y que pruebe que estos conceptos son dañinos para el ser humano y que frenan su desarrollo y progreso espiritual. En otra ocasión, hablando de la necesidad de un Mesías, dice qué necesidad existía. Si ignoramos otras necesidades, mostrar similaridades con la dispensación mosaica hace imperativa la necesidad de un Mesías. La similitud que hay con la comunidad mosaica hace pensar que es necesario. Por eso el primer Mesías vino en el 14º siglo después de Moisés. Sin embargo, estoy considerando como un profeta subordinado. Pero el que dice que va a venir el antiguo Mesías tiene que presentar alguna evidencia. Si no puede presentar una evidencia, como no lo pueden hacer, entonces, ¿por qué hablan de algo que es una nueva adición a la religión? Es mejor evitar adendos en la religión porque llevan al camino de la destrucción. Esto es por los que los judíos sufrieron el castigo de Dios porque rechazaron a un profeta de Dios. Acabaron rechazando al profeta de Dios porque habían malinterpretado una profecía metafórica de forma literal. Es decir, una profecía fue pronunciada en forma de metáfora y consideraron que iba a ser así y fue tomada de forma literal. El resultado fue que toda la nación fue una nación maldita. Esta situación está ocurriendo hoy mismo. Es decir, esta situación que los musulmanes están encontrando hoy ocurrió con los judíos en el pasado. Lloro por la situación de los musulmanes. Tienen el ejemplo de los judíos y rezan 5 veces en sus oraciones que no nos muestres el camino de la gente maldita, y también saben que se refieren a los judíos. Entonces no entiendo por qué los musulmanes siguen este camino cuando el escenario es similar y cuando el profeta que ha sido designado, ¿por qué quieren hacer descender a Jesús de los cielos? Jesús clarificó sobre el profeta Elías que su segunda venida sería en forma metafórica y que iba a ser Juan Bautista, que vino como la segunda venida del profeta Elías. Sin embargo, este testimonio claro, a pesar de este testimonio, los musulmanes no se satisfacen hasta que no vean al mismo Jesús descendiendo de los cielos. Pero yo desafío que todos vosotros juntaros y que para que Jesús baje del cielo y veréis si se cumple o no. Os digo de verdad que si toda vuestra vida os postráis delante de Dios y hacéis esta oración y vuestras narices las ponéis, las dañáis de tanta prostración, ese Mesías no descenderá de los cielos. Que ojalá que Dios que acepten esto y que no se opongan al mensajero de Dios, que sigan sus enseñanzas y a todos los niveles establezcan la paz y la justicia en el mundo entero. Estos musulmanes necesitan servir al Islam demostrando la verdadera imagen del Islam a los no musulmanes y a las comunidades no religiosas que se oponen al Islam. Mencionando los 4 tipos de señales sobre su veracidad, el Santo Mesías prometido dice: el primero es el signo del conocimiento del árabe. A mí se me ha dado esta habilidad cuando Muhammad Hussein al-Talbi me criticó que no conocía ni una sola conjugación del árabe, cuando yo nunca reclamé que yo sabía alguna conjugación del árabe. Aquellos que están educados en la lengua árabe saben lo difícil que es
hablar y escribir y conocen la dificultad. Este Molvi Abdul Karim Saheb, miraba cómo desde el principio Allah Ta'ala de forma milagrosa me ayudó. Al final es difícil cuando una palabra de una lengua sofisticada no se encontraba. En esos momentos Allah Ta'ala, el exaltado, me revelaba estas palabras. Es fácil hacer una nueva, sobre una lengua artificial, pero una lengua sofisticada, encontrar la palabra adecuada es muy difícil. Además, he publicado estos libros con una promesa de una recompensa y he dicho que podéis adquirir incluso ayudas de lingüistas, porque Allah Ta'ala me ha asegurado del hecho de que no van a ser capaces, porque este signo es uno de los milagros del Santo Corán que se me ha dado por mi obediencia al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segundo, la aceptación de las palabras durante la composición de libros de árabe. He experimentado que mis oraciones han sido aceptadas abundantemente. He pedido sobre cada palabra teniendo al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como una excepción debido a su estatus, y que todo lo que he adquirido ha sido a través de él y siguiéndole a él. Puedo decir que mis oraciones han sido aceptadas de tal forma, con tanta abundancia, que aparte del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no se han aceptado tantas oraciones como las que se me han aceptado a mí. No puedo decir que hayan sido 10.000 o 200.000 o hay señales que las conoce el mundo entero. La tercera señal de las profecías es el revelar lo desconocido. Incluso los astrólogos, los adivinos dicen cosas de forma aleatoria y puede ser alguna que sea correcta. De la misma forma, la historia nos dice que habían adivinos en la época del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que solían también adivinar el futuro. Por ejemplo, Sati era un adivino. Sin embargo, la distinción entre el conocimiento, lo de los conocidos que utilizan de forma aleatoria, adivinando fortunas, y los visionarios, y el descubrimiento del futuro sobre una persona que ha sido elegida por Allah, es totalmente distinto. El Santo Corán dice que no revela sus secretos a ninguno excepto a los que él escoge, es decir, a quien él elige como mensajero suyo. La cuarta razón son los conocimientos del Santo Corán, porque no puede ser, no se abre esto sino para los purificados del corazón. He dicho muchas veces que mis oponentes podrían hacer un comentario sobre un sura y después compararíamos. Sin embargo, no habría tenido este atrevimiento. Muhammad Hussein dijo que no conozco la conjugación del árabe, pero cuando he presentado los libros ha evadido, presentando excusas de que este árabe es de muy bajo estándar. Sin embargo, no fue posible que pudiera tan siquiera escribir una página para demostrar cuál es el árabe real. Por lo tanto, estos 4 signos que he recibido son especiales para demostrar mi veracidad. Hazrat Molvi Abdul Karim Saheb escribe el 17 de agosto de 1899. Hace unos días vino una persona de Bareilly, vino una carta y le dijo que es usted el Mesías prometido que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam profetizó en los hadices. Jure por Dios y escríbame a este respecto. Abdul Karim Sahab le dio, solía contestar de forma concisa, y de la revista Tariqul Qulub encontró 2 frases con las que suponía que era suficiente. Esa persona no se contentó y escribió que quiero que Mirza Sahib jure y escriba con su propia pluma si él es verdaderamente el Mesías prometido que había sido mencionado en el Santo Corán y en los Hadith. Por la tarde puse delante del Santo Mesías prometido un tintero, una pluma y un papel después de la oración de la tarde y le dije que una persona escribe de esta forma. El Santo Mesías prometido inmediatamente cogió un papel en la mano y escribió unas líneas y dijo que ya
he dicho de antemano, con una afirmación, jurando en mis libros, y de nuevo vuelvo a decir en esta carta, jurando en el nombre de Dios el Exaltado, en cuyas manos está mi vida, que soy ese Mesías prometido sobre el cual el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habló en los hadices auténticos que están en Sahih Bukhari, Sahih Muslim y en los otros Sihah. Y Allah Ta'ala es suficiente como testigo, el escritor Mirza Ghulam Ahmad, que Dios le perdone a usted y le ayude. 17 de agosto de 1899. Maulvi Saab escribe: tengo dos razones para escribir este incidente. Primero, para que crezca la fe de la comunidad y también que adquiere aquí el mismo gusto y felicidad para todos nosotros afortunados que estamos aquí y que testifiquen con corazón honesto que han tenido una nueva fe. Y segundo, que aquellos que lo rechazan y piensan mal contemplen y que piensen con el corazón frío que este juramento puede ser hecho por una persona mentirosa y por una persona que finge y pueda tener el coraje de jurar en nombre de Dios delante de una congregación. Dios es el más grande, Dios es el más grande. Aconsejando a los miembros de la comunidad, el Santo Mesías prometido dijo en una ocasión: yo no quiero que unas cuantas palabras como un loro sean memorizadas en la iniciación de la comunidad. No tiene ningún beneficio, hay que conseguir la purificación del alma porque es lo que se necesita. Es decir, debemos comprender que con la purificación del alma no solo debemos comprenderlo, sino aplicarlo. Nuestro propósito no es debatir sobre la muerte del Jesús al-Islam. Este es un tema de menor importancia y no debemos conformarnos con él. Era un error que había que corregir. Sin embargo, nuestra tarea y nuestro propósito es mucho más grande y es generar un cambio dentro de nosotros mismos y ser una nueva persona. Por lo tanto, es esencial que cada uno de vosotros entienda este secreto y traiga un cambio de tal forma que él pueda decir que hoy soy otra persona. Reitero que ciertamente y definitivamente hasta que no estéis un tiempo conmigo en nuestra compañía, ninguno puede considerar que soy una nueva persona porque no produce beneficio. La parte más la pureza más grande de la naturaleza, la condición de la mente y la condición de los sentimientos se adquiere. Si se adquiere es cuando tiene sentido, porque si no, no sirve para nada. Dice que si sois fieles, entonces dad gracias y postraos delante de Dios, porque estáis atestiguando esta era que vuestros padres piadosos estuvieron esperando durante tiempo y muchas almas fueron de este mundo. Apreciar esto o tomar beneficio de él o no está en vuestras manos. Yo mencionaré esto varias veces y no puedo parar de decirlo porque yo soy aquel que ha sido enviado para la reforma de la humanidad, para que la fe sea restablecida en los corazones. He sido enviado similarmente a una persona que fue enviado después de Moisés, que era un Kelimullah, alguien a quien habla Dios, cuya alma fue levantada al cielo después de sufrir mucho en el tiempo de Herodes. Por lo tanto, cuando el segundo Kelimullah, a quien Dios habla, cuando el primero fue el jefe de todos los profetas, vino para la instrucción de otros faraones, porque el Santo Corán dice que te hemos enviado a ti un mensajero que es un testigo sobre vosotros, como enviamos un mensajero a Faraón, aquel que también era similar a Moisés, sin embargo en su estatus es mucho mayor que él, y fue también prometido que iba a venir, se iba a tener una similitud con el Mesías. Este Mesías que, adquiriendo la fuerza, la naturaleza y la calidad del Mesías, el Hijo de María, descendió en una época parecida a Ela, es decir, vino en el 14º siglos y fue una descendencia espiritual que vino para la reforma de la creación de Allah.
Él descendió en una época que es muy similar a la época de Moisés, de la época de Mesías, el hijo de María. Por lo tanto, los que quieren entender, es un signo suficiente cada uno. No se precipite en rechazarlo porque no se vaya a enfrentar con Dios. La gente de este mundo que tiene una mente oscura y que están encerrados en sus antiguas concepciones no le aceptarán. Sin embargo, va a venir un momento en que se manifestará su error. Vino un amonestador al mundo, sin embargo el mundo no le aceptó, pero Dios le aceptará y demostrará su veracidad con poderes excepcionales. Por lo tanto, somos afortunados que hemos aceptado al Mesías prometido haciendo el Bet. Hemos hecho el pacto de iniciación para llevar un cambio puro en nuestros corazones y aplicar las enseñanzas del Santo Corán en nosotros, uniéndonos con aquellos que caen en posternación, dando gracias a Dios y no aquellos que dan la espalda. Es una bendición especial de Allah y un favor que nos ha dado una nueva vida, nos ha dado vida en esta época en la que nació el Santo Mesías prometido, en la cual el renacimiento del Islam iba a comenzar y la época oscura pasaría, en la cual las gentes antiguas estaban atrapadas en ella. Esta era, que es la era para el renacimiento del Islam, es en la que hemos nacido nosotros. Esta era es la era del renacimiento del Islam, en la cual muchas gentes se fueron de este mundo. El Mesías prometido nos ha unido con la unicidad de Dios, nos ha unido con ese Dios que es vivo. Él escucha hoy y habla como escuchaba en el pasado y hablaba en el pasado. Por lo tanto, debemos ser muy agradecidos. Quisiera mencionar otro hecho, y es también en relación con esto, es que hace unos días, en relación al 23 de marzo, se empezaron a enviar mensajes a través de los teléfonos móviles con el WhatsApp, como está ocurriendo hoy. Sí, se estaban felicitando con la intención de que habían aceptado al Mesías prometido y que estaban agradeciendo, estaban enviando mensajes de congratulación por haber estar entre los musulmanes rectamente guiados y que están ayudando a la religión y a aquellos que divulgan las bellezas de su enseñanza. Ciertamente, dar esta felicitación, tenían derecho a hacerlo. No hay ningún daño, no hay ninguna innovación. Me sorprende que entre estos que estaban dando mensajes, una persona escribió un mensaje personal en forma de una carta larga a uno de los que estaba felicitando y le amonestó de forma muy severa, diciéndole que iba a caer en nuevas innovaciones. Dice Azur que me extraña porque, en mi opinión, esta persona tenía un conocimiento religioso y conocía también el sistema de la Jemaat. ¿Cómo puede decir que estáis cayendo en innovaciones dañinas? El resto de los musulmanes no tiene la bendición del califato como los ahmadis lo tienen. Los ahmadis tienen esta bendición como resultado de aceptar al Mesías prometido. Si alguien hace algo malo, alguna innovación mala, y empieza a emerger, si el califato es verdadero y está rectamente guiado, Dios mismo, si Dios quiere, lo parará. Entonces, también hay que fijar la atención al hecho de que no podemos dudar de las intenciones de la gente, porque las acciones dependen de las intenciones. Y puede ser que alguno haya enviado esto con buena intención. Por lo tanto, esta persona debe permanecer detrás del escudo del califato. No intentéis avanzar por delante del califato, porque aquel que intente hacerlo se tropezará. Mantened una unidad y no intentéis imponer vuestra fuerza por fuerza vuestras formas personales o vuestros puntos de vista personales en la comunidad. Voy a poner un ejemplo. Es algo parecido, es algo que no es algo muy grave, pero hay algunas innovaciones que existen entre los musulmanes. También se encontraban en la época
del Santo Mesías Prometido y voy a narrar cuál era su punto de vista. En una ocasión el Santo Mesías Prometido, hablando del Qazai Umri, que es que la gente viene el último viernes del mes de Ramadán y rezan por todo lo que no han rezado, y le preguntaron qué pensaba sobre estas gentes que piensan que rezando el último viernes de Ramadán se le perdonan todas las oraciones. Dijo que todo esto es inútil. Sin embargo, en una ocasión, en la época de Hazrat Ali, una persona estaba rezando en la época de Hazrat Ali y le preguntó por qué no para a esta persona que no está rezando en un momento que no estaba permitido, en la hora. Dice, porque no vaya a ser que Dios me incluya entre aquellos. ¿Acaso no has visto aquel a que prohíbe que a un siervo de nosotros cuando él ora? Dice el Mesías Prometido que es verdad que una persona que comete un acto ilegal porque está pensando que va a rezar un día y entonces se le van a perdonar todas las oraciones, él está actuando mal. Pero si es por un remordimiento, va a la oración con objeto de corregir sus errores pasados, déjalo hacer. Al fin y al cabo está haciendo una oración, por lo tanto hay una falta de resolución haciendo esto. No vaya a ser que si le impedís rezar entréis bajo este versículo, el versículo del Corán, que dice que por qué se impide a una persona que ora. Por lo tanto, aquellos que tenían que haber emitido el edicto tienen que tener cuidado en hacerlo. Pero sin embargo, esta persona, al dar esta congratulación, empieza simplemente a reprender. Si quería haberlo hecho, tenía que haberme dicho a mí o decirlo al sistema de la comunidad, que Allah Ta'ala nos ayude a todos a comprender y actuar según el propósito para el cual fue enviado el Santo Mesías Prometido. Después de las oraciones voy a leer algunas oraciones funerales. Una de las oraciones funerales, Mahmuda Saadi Saheba, que era la esposa de Led Musle-Din Saadi Saheb. Ella falleció el 22 de marzo de 2016 a la edad de 94 años. Inna lillahi wa inna 94 años. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Su marido Musle-Din Saadi Saheb, el hermano Mukarram Abdur Rahim Dar Sahab, que fue el imam de la mezquita de Fazal y que trabajó durante largo tiempo aquí. Saadi Sahab falleció en 1965. Su viuda vivió 41 años con mucha paciencia y gratitud. Uno de sus hijos, que trabajó como secretario privado desde Khalifa Tulmasi III, otro hijo, Jalaluddin Akbar Saheb, vive aquí y trabaja como naib secretario de Ziafat en Inglaterra. La fallecida tenía un gran afecto y devoción hacia el califato, hacía mucha predicación, tenía mucho interés en aprender y enseñar el Santo Corán, oraba fervientemente y desde hace 6 años estaba muy enferma y vivió esta enfermedad con mucha paciencia. Era Musia, que Dios eleve su estatus y que haga que el Ahmadiyyat continúe su progenie con sinceridad. La segunda oración funeral es por Nuruddin Chirag Saheb, que era el hijo del Ley Chirag Din Saheb de Qadian. Tenía 45 años cuando el 15 de marzo de 2016 sufrió un ataque al corazón y falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Era de Qadian, vivía en Yuke desde hace 10 años, tenía mucha sencillez, era un hombre muy sencillo. Su hermana dice que desde niño experimentó la pobreza y cuando Allah Ta'ala le dio provisiones,
no fue tacaño, sino que ayudaba económicamente a la gente en un diario. Se habla de que ayudaba a 47 personas a las que él les ayudaba. Los no Ahmadis solían hablar de él diciendo que era una persona muy honesta y muy angélica. Era muy regular en sus oraciones, tenía una relación muy fuerte con el califato y una persona que respetaba a la gente mayor de la comunidad, de la madre y otras familias están en Qadian, que Allah Ta'ala es de paciencia, especialmente a su madre. Otra oración funeral es Saida Mubaraka Begum Saheba, esposa de Abdul Bari Saheb Talukdar Bengali. Falleció el 20 de marzo 2016 a la edad de 83. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Estaba enferma desde hacía tiempo, nació en Bihar, era la hija de Sayyid Musa Raza Bhagalpur, Bihar. Su padre aceptó la Ahmadiyyat en la época del Khalifatul Masih II. En la edad de 15 años se casó con Abdul Bari Sahib Talukdar y fueron al este de Pakistán después de la partición con la India. Abdul Bari Sahib aceptó la Ahmadiyyat en 1946 en la época del Khalifatul Masih Sani. Después de la creación de Bangladesh se fueron a Rabwa y su marido Bari Sahib sirvió durante 20 años en el dispensario homeopático de Fazl Umar, que estaba trabajando bajo Waqf Jadid. Su hijo también trabaja aquí, Abdul Khalik Sahib Bengali, que es bien conocido y que la gente le conoce bien. Abdul Bari Sahib envió a su mujer y a sus hijos a Rabwa para aprender Urdu. En Bangladesh, cuando era Pakistán oriental, vivía una vida confortable, tenía muchos sirvientes. Sin embargo, para la educación de los niños, bien fueron a Rabwa, allí permanecieron para que aprendieran Urdu y conocieran más acerca de la comunidad y estuvieran más cerca del califato. A este respecto, hizo mucho sacrificio que Allah Ta'ala eleve su estatus y que sus hijos cumplan los deseos de la madre, para la cual ella hizo el sacrificio para ir a vivir a Rabwa. Como he mencionado, después rezaré estas 3 oraciones funerales. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.